gloria sea a nuestro Señor. Ya está aquí en medio nuestro el pastor Alejandro Mercedes. Vamos entonces a darle la oportunidad para que él predique el evangelio. Para usted, mi amigo, para usted, mi hermano, usted que está un poco desalentado, usted que sirvió a Dios y se volvió al mundo, la palabra es para usted. Quiere Dios fortalecer su fe, quiere Dios ayudarle, quiere Dios bendecirle. Ponga atención a lo que Dios habla a través de su siervo, porque es palabra de Dios, porque es la Biblia que Dios lo ha dejado para que todo aquel que quiere conocer a Dios lo haga leyendo la palabra de Dios. Y lo que aquí hacemos es compartir la palabra del Señor. Voy a dejar con vosotros a nuestro pastor. Pastor Alejandro Mercedes, muy buenos días, que mi Padre Jehová lo bendiga. Hermosamente como sigue. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Esta es la palabra de Dios. Mis amados hermanos y amigos, todos los que ya tienen a Cristo como su Señor y su Salvador, siéntanse dichosos, siéntanse felices, porque vuestros pecados han sido ya perdonados, están absueltos, y mediante la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo, el pecado ya no reina en nuestro cuerpo, esclavizándonos como estábamos antes de ser libertados por el Señor Jesucristo. Entonces, felices, contentos, porque hemos sido salvados de tan terrible problema, el problema del pecado, que hoy algunos predicadores le han quitado solamente la etiqueta y la han cambiado. Estuve siempre predicando, porque por esto se predica el Evangelio. El Evangelio se predica porque en el mundo hay pecado y no hay institución, no hay poder humano, no hay cloro, no hay nada en este mundo que pueda borrar el pecado que está en la criatura humana, cualquiera que sea su linaje. Entonces, hermanos y amigos, pues si en el mundo no hay solución para el pecado, porque el pecado tiene graves consecuencias. El pecado nos despoja de la gloria de Dios.
que es la gloria de Dios. La gloria de Dios es Dios mismo, es decir, la vida eterna. Por cuanto todos venimos con esta levadura de maldad, llamado pecado desde que nacemos. En pecado me concibió mi madre en el momento de la concepción. Ahí, hermanos amados, la célula que va a dar origen a la vida en el esperma ya viene de un molde deformado. Por eso es por causa del pecado que no hay justo ni aún uno en la tierra. Y porque no hay ninguno justo, necesitamos a alguien que nos justifique. Y ese alguien es el Dios mismo que nos ha justificado por medio del sacrificio cruento que presentó el Dios eterno ante la humanidad, entre la tierra y el cielo, clavado en una cruz, para que todo aquel que crea en él no sea condenado por el pecado, sino que tenga la vida eterna. Damos gracias a Dios, felices de que nuestros pecados han sido, hermanos amados, borrados. Dios ha borrado nuestros pecados y lo ha sepultado en el profundo del mar para no recordarse jamás. Ahora, aclararemos, porque ahí la doctrina calvinista, salvo y para siempre salvo, claro que sí, pero el Dios del cielo, su palabra es, vete libre en paz, en relación íntima con Dios, reconciliado con Dios, pero no peques más. Entonces, cada falta que por cuestión de carácter, por naturaleza humana, Pablo lo dijo claramente, lo que yo quiero hacer ahora que estoy reconciliado con Dios, no lo hago, porque hay una ley de pecado que mora en mí por estar en cuerpo y carne. Miserable de mí, ¿quién me librare de este cuerpo de muerte? Se sentía mal. Pero luego aparece una declaración en Romanos 8, en donde dice que la ley del pecado y de la muerte han sido bloqueados, eliminados por una nueva ley, porque en el universo, en todos los ámbitos, hay leyes para la materia, leyes para el espíritu, todo está bajo leyes, nada está destartalado o como vaya y como venga, todo lo ha hecho el Eterno bajo leyes. Entonces, en primera instancia Dios envió la ley, no para salvarnos, sino la ley vino como un tutor, como un ayo, para que nosotros sepamos las reglas de vida del Altísimo, pero vino como un ayo, es decir, en el bosquejo, en la sombra de lo que iba a ser la salvación completa y total. La salvación viene a través de un sacrificio, ya no de ovejas, no de machos cabríos, de palominos ni de bueyes, porque la sangre de los animales no puede borrar los pecados. Era necesario que una sangre bendita, pura, preparada en el reino de Dios. Y en la Escritura Sagrada nos habla el apóstol San Pedro diciendo que tenemos que vivir una vida, hermanos amados, apartados del pecado. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados, hemos sido redimidos, hemos sido perdonados, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa que derramó el Señor Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, preparada desde antes de la fundación del mundo.
antes que el mundo fuera formado, antes que hubiera una molécula de agua, antes que hubiera un atómico polvo de materia, antes que eso, en la eternidad, Dios preparó la célula de sangre que iba a redimir el pecado de la criatura humana, porque Dios no nos hizo autómatas a su imagen y a su semejanza y nunca puedes pecar. Dios puso el libre albedrío, la libre decisión, la libre determinación que habita aquí, hermanos, en la masa encefálica. Ahí, hermano, todo era luz en el principio, pero el Dios eterno le dijo a su hijo Adán y a su esposa: de todo lo que hay en este huerto pueden comer, usarlo para ustedes, porque todo se ha hecho para ustedes. Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no coman, porque el día que ustedes coman morirán indefectiblemente. Entonces hay una situación que se está en este momento dirimiendo en esta tierra. El Dios de los cielos permite, hermanos amados, de que cada uno en su libre determinación tome la decisión. Ojalá que usted el día de hoy, hermano amado, decida de corazón consagrarse al Señor, más allá de vuestros, diríamos, rótulos de razón social: Iglesia de Cristo, Iglesia Evangélica, Iglesia Pentecostal, Bautista, Iglesia tal o cual, Movimiento Misionero Mundial. A Dios ni le interesa eso. A Dios no le interesan los rótulos. A Dios lo que le interesa es la criatura que ha sido perdonada cuando ha reconocido que Cristo ha venido para librarnos de la ley mortal del pecado y darnos una nueva ley, que es la ley del Espíritu de vida eterna. Por eso, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él, se llame como se llame. El que no tiene el Espíritu de Cristo, oiga, es terrible. En Romanos capítulo 8, por el versículo 6 dice que si el Espíritu de aquel que levantó, o sea, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es lo que levantó a Cristo de la tumba, porque Cristo fue muerto en la carne, pero vivo en el Espíritu Santo descendió a las partes más bajas de la tierra, a la región de ultratumba, y por el Espíritu Santo, Él volvió a emerger después de 3 días, quitándole las llaves al infierno y quitándole las llaves a la muerte, porque para los que están en Cristo ninguna condenación hay. Los que no andan conforme a la carne, conforme a la naturaleza pecaminosa, sino conforme al Espíritu de Dios. Hermanos amados, escuche bien claro, hermano, que estás escuchando. Dice el Señor que si el Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos está en nosotros, también nosotros llegaremos a la resurrección, la inmortalidad. Pero si el Espíritu Santo está siendo, hermanos amados, ofendido, el Espíritu Santo está siendo contristado por nuestra desidia, por dejar de adorar a Dios, el culto, por dejar de obedecer la palabra estando ya salvo, y caminamos en reglamento, en estatuto de las denominaciones que son muy buenos, pero son buenos solamente para la administración temporera, pero la salvación del alma no hay reglamento, no hay estatuto, no hay jerarquía. La única jerarquía es de Dios eterno. Claro que tenemos que respetarnos, respetar a nuestros pastores, respetar a nuestros colegas, respetar a todos. Pero hermanos amados, ninguno tiene dominio sobre otro. Entonces,
en el nombre bendito de Dios, hermano cristiano, hermano que ya ha sido lavado por la sangre de Cristo. La Escritura Sagrada dice que los que persisten en pecar están en adulterios, en fornicaciones, están en borracheras, están en mundanalidades. Dios no saca la cuenta cada fin de semana. El Dios de los cielos, ni cada fin de mes, ni cada año. Dios es grande en misericordia. Cada día que Él nos da para vivir es una oportunidad para consagrarnos, para que si hemos sacado ligeramente el cuerpo hacia el acantilado y nos podemos ir al abismo, regresemos a la vía, al camino que lleva a la vida eterna, al camino angosto, nada de camino ancho. Que Dios bendiga a los oyentes. Entonces, hermano, si nosotros, hijitos, si habéis pecado, porque no habemos quien no cometa violación de la palabra de Dios, pero ya estamos perdonados. Dios ya no nos mira como a la gente que no tiene el perdón, que no tiene la reconciliación. Dios nos mira a través de la sangre que derramó el Cordero en su muerte sacrificial sobre la tapa del propiciatorio. Cristo entró no con sangre de víctimas, diríamos, del reino animal. Él entró con su propia sangre como sumo sacerdote. Hoy está sentado en el trono de la intercesión para que cualquier falta que cometemos las criaturas humanas, pero que ya tenemos la salvación, el perdón de Dios de nuestros pecados, debajo de la tapa del propiciatorio está, hermano, los mandamientos de la ley de Dios. Y cualquier falta al mandamiento, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, con tal que andemos en novedad de vida, no pecando, pecando y pecando, salvo para siempre salvo. Graso error. Los que después de haber bebido, hermanos amados, del cáliz de la salvación, después de haber sido perdonados, después de haber sido limpiados, expiados por la sangre de Cristo, en el libro de los Hebreos dice que si por la ley de Moisés, por la violación de los mandamientos, con el testimonio de 2 o 3 testigos, es muerte irremisible, hablando en términos humanos, ¿cuánto más castigo piensan que merecerá aquel que hiciere afrenta al Espíritu de Dios que está en uno y pisoteare con su pecado como un inmundo la sangre de Cristo? Ya no queda más remedio por el pecado. El único remedio es la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque la sangre es la vida de todo ser mortal. Adán pecó en Edén, quedó vivo físicamente, pero antes de un día, porque Dios le dijo, el día en que tú peques morirás. Y Adán no vivió un día, 960 y tantos años, pero no un día, porque un día para nosotros los humanos es de 24 horas. Pero un día en la presencia de Dios es 1000 años terrestres. Un día en la inmensidad del cosmos es un día. Por eso, amable oyente, amado hermano, hoy es el día de salvación. Hermanos amados, si habéis pecado, abogado tienes para con el Padre. Este mensaje ha venido para ti y para mí también, por supuesto. No pretendo haberlo alcanzado todo. Le doy gracias a Dios que me llamó cuando yo era un niño de 8 años, que nadie me habló de las cosas eternas, pero Dios del cielo, aquí en mi hemisferio, prendió aquella luz bendita que me ha acompañado hasta este momento. Por eso vengo hoy, no para cubrir o para dar, oiga, qué bien, soy un predicador. No, Señor, yo no he venido para tener un cliché en en un anuncio, en un libro. He venido para predicarte, hermano. Hoy que ya el pecado no se predica. El que peca, peca, peca y sigue pecando deliberadamente. El Espíritu Santo lo insta, la palabra, pero han quedado algunos ya, diríamos, propiamente cauterizados en su conciencia.
La palabra de Dios dice, les ha acontecido el proverbio. La puerca lavada, el chancho lavado, vuelve otra vez al barro, al fango. Y el perro, ya lo menciona, perro o puerco, ya afuera, habiendo conocido la palabra de Dios, dice, y el perro vomitó y vuelve otra vez a tragar su vómito. Otra vez a tragar. Y el enemigo los engaña. Entonces, ya no hay remisión de esos pecados. Pero mientras estamos con vida, hermanos amados, justos no habemos ni aún uno, pero la sangre de Cristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, nos limpia. Hermanos amados, ahora, para mis amigos que todavía no tienen evangelio, miren aquí en este pasaje. Aquí nos habla de la gran tarea que el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado, Jesucristo es Dios. ¿Hay dos dioses, tres dioses? Tampoco. En el principio era el verbo, la palabra. Dios lo que primero creó fue la palabra. Y porque Dios es espíritu. Y dentro de esa palabra, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Y comenzaron, hermanos y amigos, a ejecutarse todas las cosas. Y dijo Dios desde el verbo, porque el verbo es la palabra. En el principio era el verbo, la palabra. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo? El verbo de Dios es la palabra, es Cristo. Esa palabra se hizo carne. Esa palabra de Dios, que es Dios mismo, dentro de esa palabra, por el poder infinito, Dios es grande que los cielos de los cielos no le pueden contener. Pero solo Él puede hacerse tan pequeño que dentro de una célula preparada en el cielo, esa célula de sangre preparada en el cielo, como un antídoto contra el pecado y la muerte, el Espíritu Santo lo trajo como un láser y lo incrustó en las entrañas de una mujer virgen. Bendita seas, bienaventurada Virgen María, porque en tus entrañas se concibió el plan que ni el enemigo conoce. El enemigo sabía de que un humano le iba a pisar la cabeza. Por eso inicialmente mandó matar a Abel, a su hijo Caín, de la simiente del diablo. Luego más tarde en Egipto, que se maten a todos los niños varones, a las mujeres, ¿por qué no? Porque de la simiente de la mujer nacería un varón. Y así por el estilo. El enemigo no adivinó. El enemigo no lo supo. Pero como odia, por si acaso, mandó matar a todititos los niños en los días en que Cristo nació, por orden de Herodes, un pecador corrompido. Herodes el grande, grande en pecado, sirviente de Roma, aquel entonces, mandó que se maten en Belén, donde nacería el niño, y tú, Belén Efrata, máteme en Belén. Raquel llora por el asesinato de sus criaturas, pero el ángel dijo a José: José, Herodes quiere matar al niño, huye a Egipto. Bendito y alabado sea Dios, porque Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Hijo nos es dado, niño nos es nacido, sobre su hombro el principado, se llama príncipe de paz, se llama Dios eterno. El verbo se hizo carne, se hizo humano, la palabra de Dios se hizo humano y habitó entre nosotros. Aquí está la palabra para un hombre que tenía un problema de parálisis. Qué terrible problema, qué terrible sufrimiento ser un paralítico. Dice que se agolpó mucha gente allá en la ciudad de Cafarnaúm, a orillas del mar de Galilea, del lago de Galilea. Jesús hizo muchos milagros en Cafarnaúm. Y Jesús vino y la gente oyó que él estaba en casa.
Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Cristo vino a traer la palabra, porque la palabra de Dios es palabra viva, que cuando te entra por el oído, a través del nervio auditivo, enciende. Por eso dice, Dios no oye a los pecadores. ¿Por qué? Dios no oye, porque el pecador ha cortado la frecuencia. No conoce, no sabe, no puede. Pero aquel que ha sido salvado, se enciende, hermanos amados, se enciende la luz del Espíritu para que esa persona, más allá del mundo objetivo, mundo circundante, tiene la vista y la mente puesta en el más allá. Dice, les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. En una tarima lo trajeron, en una camilla. Qué buenos amigos, porque ellos tenían fe. Ellos tenían fe de que Cristo podía sanarlos, porque Cristo puede sanar la enfermedad cualquiera que sea. Cristo puede resucitar a los muertos. Cristo puede limpiar a los leprosos. Cristo puede dejar ecuánime y sano a los que están mal de la mente, mal del cerebro. No hay nada imposible. Cristo es el médico eterno. Entonces, unos que creyeron en él, en Jesús, trajeron a su amigo, pero como vieron de que no podían acercarse ni a la puerta, estaba llenecitita aquella sala, aquella casa donde Jesús estaba, ellos calcularon, se subieron al techo y más o menos delante donde estaba el Señor, quitaron las tejas, quitaron ahí todo lo que estaba ahí como entarimado, y abriendo un forado en el techo, bajaron a el paralítico por la abertura, bajaron el lecho en que yacía. El paralítico cayó delante del Señor Jesús lentamente en una tarima con 4 sogas que lo bajaron. Jesús miró a los que estaban en el techo por la abertura y vio la fe que tenían ellos. La fe que es sustancia. La fe que no dijo, qué piña, hemos llegado, no hay ni por dónde entrar, vámonos. No, ellos dijeron, ahora le hacemos entrar, porque el Jesús de Nazaret tiene un poder extraordinario, no le conocemos bien todavía, pero él no es como los religiosos de nuestro entorno. Creyeron que él podía sanarlo. Dijo, al ver la fe de ellos, dijo el Señor Jesús, le dijo al paralítico ahora. Primero Jesús vio la fe de ellos, ahora miró al paralítico, que no tiene ni fe, no tiene nada, solamente el terrible problema de no poder hacer uso de sus facultades. Paralítico no puede moverse, no puede comer solo. Paralítico no puede ir al servicio higiénico solo. El paralítico no se puede bañar solo. Qué triste la vida del paralítico. Entonces Jesús, al ver la fe de ellos, esa sustancia que habitaba en su mente, dijo al paralítico. Jesús dijo, hijo, era un hijo, pues, hijo, que tiene un padre en los cielos. No es un ave que se muere en el suelo, no es un perrito sin dueño, no es una nave sin piloto que se va al garete y que puede ser hundida en el remolino de la vida para siempre, jamás. Jesús le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Feliz, dichoso el hombre, el ser humano, hombre o mujer, cuyos pecados han sido perdonados y cuyas transgresiones han sido cubiertas, porque la paga del pecado es estar separado de Dios y la consecuencia final es la condenación eterna. Por eso feliz
El que ha sido perdonado no vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida. Entonces, cuando Jesús dijo, hijo, tus pecados te son perdonados, estaba tratando con el origen del problema de su parálisis. Probablemente algo que violaba las leyes santas de Dios cometió esta persona. Estaban ahí entonces también sentados en primera fila los escribas. ¿Quiénes son los escribas? Son los copistas, son aquellas personas que se encargan de reproducir réplicas de la Torah, de la ley de Dios, punto por punto, letra por letra. Eran gente que conocían, que estaban ahí reproduciendo las Sagradas Escrituras en rollos aquel entonces. Estaban ahí sentados unos escribas, los cuales cavilaban. Estaban, hermanos, ahí como oídos en sus corazones, pero luego reaccionaron. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecado? Sino solo Dios. Claro, es correcto, porque el pecado es transgresión, es ofensa contra Dios y tiene como consecuencia la separación de Dios. Así le rece, le cante, ponga las velas a San Juan Bosco, a San Alejandro, si hay algún Alejandro Mercedes, de repente ahí lo van a hacer de yeso y usted va a ponerle flores y a prenderle velas. A Dios ni le importa eso de brujería. Entonces, ¿quién puede perdonar pecados? Solo Dios. Conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban, que dudaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho, toma tu tarima. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces el paralítico se levantó enseguida y tomando su lecho, su camilla, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Hermano y amigo, podría disertar porque es inagotable el tema del perdón de los pecados. Pero quiero resumir en esta hora que el pecado es una fuerza maligna que salió de dentro del diablo, del que se rebeló contra Dios. La maldad se originó en el macrocosmos y Dios permitió que este malvado sembrara cizaña en su campo. Nació Adán, formado por el Dios eterno, pero a Adán le fue entregada la posibilidad de perennizar para siempre su descendencia o contaminarla con el pecado, la transgresión, la desobediencia a Dios. Pero Satanás no usó al hombre. Lo que Satanás usó fue a la mujer, la conquistó. Le dijo, así es que, bellísima dama, qué linda eres, preciosísima. Y con que Dios ha dicho esto, y ella le dijo, no es así. Él ha dicho que de este árbol no comamos, ni lo miremos, ni lo toquemos. Ella le agregó, dijo, niña inocente, desconoces, crees que Dios, que es amor, te quemaría a ti, te apartaría de la respiración pulmonar, te sacaría de este lugar de delicia solo por haber comido. No.
sino que él sabe que el día de que tú comas del fruto de este árbol, vas a ser como Dios conociendo el bien y el mal. Y ella, según la carta primera a Timoteo, dice que el hombre no fue el que pecó, sino que la mujer siendo seducida, como se seduce a una mujer, se le ofrece el oro y el moro hasta que pasó lo que pasó. ¿Qué está hablando este predicador? ¿Es unitario? ¿Es solo Jesús? Esta es la palabra, está en la Escritura. La Biblia dice que Caín era hijo del diablo abiertamente. 1 Juan capítulo 3 dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre que seamos hijos de Dios. Por eso el mundo nos rechaza, el mundo no nos entiende. Están locos, no nos entiende. Dice que en esto se conoce a los hijos de Dios. El que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. No como Caín, que era del maligno, era de Chapingo, era de Chauchico, era de Satanás. Él engendró, Mateo 13 en las parábolas, abriré mi boca en palabras, dijo el Señor Jesús, y declararé cosas misteriosas desde antes de la fundación del mundo. Un hombre sembró trigo, sembró trigo en su campo. El trigo es símbolo de los hijos de Dios, símbolo trigo. Pero mientras dormían los que sembraron, vino un enemigo y sembró cizaña. ¿Dónde la sembró? En las entrañas de Eva. Por eso que Eva dijo, por voluntad de Dios he adquirido varón. Eso no es suficiente. Ella dijo, pero Dios no dijo eso. Dios le dijo a Caín, si hicieras lo bueno, pero no podía hacer lo bueno. Él quería que Dios le podía agradar con una ofrenda de tumbos, de frutos y de los mejores, de los mejores. Pero no tenía la revelación. En cambio, Abel ofreció un sacrificio derramando la sangre, porque el pecado no puede borrarlo nada, ni la cultura, ni ni mucha universidad, ni ni la religión. Nadie puede borrar, nadie puede decirle, yo te absolvo, patirifilis, dado, palabreo. Nadie puede borrar los pecados, solamente Dios. Cuando la persona reconoce, le duele en el alma de haber ofendido a un Dios tan grande y tan bueno, y luego, a solas con Dios o con la ayuda de algún hermano, de alguien que profese la fe, llevarlo hasta los pies de Cristo para que la criatura pueda recibir el engendro de la vida eterna. Por eso dice, ¿usted cree que Dios va a condenar en un lago de fuego a sus hijitos? Eso es simbólico. Se equivoca, amable oyente. Se equivoca. Dios no va a quemar a sus hijos. A sus hijos los está rescatando por medio del Evangelio, por medio de la palabra, por medio del nombre de Cristo, porque no hay otro nombre debajo del cielo en el cual puedan ser perdonados nuestros pecados. Lo que Dios va a quemar a la final es cuando la humanidad haya llegado a su punto final, los hijos de Dios resplandecerán en el reino de su Padre, y los hijos de Chapingo y los hijos de Satanás, así sea el rey fulano, sean los congresistas de Mengano, la presidenta usurpadora, ojalá que se arrepientan. Aquí pueden comprar a las empresas grandes que regalan comida para los pobres, que le dan comida, y eso está muy bueno. ¿Le dan comida de qué? De lo que han aumentado los precios, pues regalan 50 millones para las ollas comunes en los cerros de Lima. ¿De dónde? De lo que han sacado a otros que por ahí para hacer el juego tienen que darle un bono de 600 para los pobres, de 10,000 para un congresista sinvergüenza. Aprécieme pues, porque para predicar la palabra de Dios tal como está, hay que tener la cabeza puesta en el cielo. Que Dios le bendiga. Pero usted no está así, porque usted se hizo, es por causa del pecado. Arrepiéntase, amigo, vuélvase a Dios. El que puede convertirlo de un pecador a un santo solamente es Dios. Entonces, hermano y amigo oyente,
el pecado mora en ti. Se acabó la historia. Aunque digas, no, yo le doy comida a los pobres, yo voy a los hospitales y regalo. Me pasó con una damita y con mucho. Primeramente vamos con un varón. Yo tenía 24 años, hoy tengo 80. Predicaba en la Plaza de Armas. Y estaban ahí los periodistas de la Crónica, la Tercera, aquel entonces, cubriendo las incidencias de la política. Y por ahí llegó un hombre que era de la Tercera de la Crónica. Con su cámara, todavía no había las filmaciones, con su cámara para tomar fotografías. Y comenzó a mirarme cuando yo predicaba y comenzó a hacerse burla, a hacerme así como, diríamos, caricaturas y bromista y comía su sándwich. Seguí predicando y le dije en el mensaje a la gente, si esto que voy a predicar no es una evidencia del pecado, dígamelo a las finales. Conozco a un amigo pescador, muchachito como yo, ya de adulto llegó a ser un patrón. Ganaba muchísimo dinero, vivía en barrio Bolívar Bajo. Y su mamacita, una morena, muy buena gente, la viejita era mi vecina, fue para decirle, Jaimito, ya son las 4 de la mañana, a las 5 tienes que estar en el muelle. Hijito, ya ven. Estaba tomando con una rueda de amigos. Y entonces Jaime le dijo, ya viejita, ya voy mamita, ya voy, anda tranquila, la viejita se fue. Dentro de media hora regresó y dijo, Jaime, por favor, hazme caso, yo soy tu madre, tú eres el patrón, debes agarrar tu taxi, irte al muelle urgente. Y los amigos le dijeron, oye negro Jaime, que así son los patrones, que la viejita viene acá y ella ya vivió su vida. Oye, el negro Jaime, de vergüenza de sus amigos, se levantó y fue y con un impulso, porque estaba borracho, le metió un manazo a su madre, le rompió el tabique que la sangre chisgueteaba. Dígamelo, la madre lo perdonó, pero la ofensa al mandamiento es contra Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Terminé, estoy predicando y el burlón periodista soltó su cámara, pum, la dejó caer, su sándwich se lo puso a un lado, se acercó y me dijo, predicador, si tú me conocieras, yo diría que has salido a tirarme sátira. Eso que tú has relatado es lo que yo hice en Lima, lloraba como un niño. Pídele perdón a Dios, te voy a acompañar, dobla tu rodilla. Periodista doblaba las rodillas ahí, porque el Espíritu de Dios le clarificó el pecado. Él se creía justo, correcto y bueno, entregó su vida a Dios. Debe haber muerto ya, porque ese periodista tenía como 50 años, yo tenía 24. Otra para finalizar. Una señora que ya se murió, hace como 6 meses que ha muerto, una hermana. Pastor, yo lavo ropa y hago limpieza de casas en las casuarinas. Y una señora muy buena, muy religiosa, me ha dicho, oye, así que tú eres evangélica, ¿por qué no lo traes a tu pastor para conversar? Y pues, pastor, usted me acompañaría con mucho gusto, vamos. Llegamos a las casuarinas, una persona muy distinguida, caramba, francamente. Me dijo, usted el pastor, a sus órdenes, hermana, yo soy el pastor. Y comencé a hablar acerca del plan de salvación y me dijo, sí, pero algo más práctico, porque yo todos los domingos me voy al hospital para llevarle papel higiénico a los que no tienen familiares, llevándole jugo, llevándole alimento, y hago una obra de acción social y sé que eso es agradable delante de Dios. Sí, le dije. Y luego voy a misa y me confieso y tomo la hostia y todo estaba perfecto. Pues gracias a Dios, señora, yo me alegro. Finalmente Dios no es católico, Dios no es protestante, Dios no es israelita, nuevo pacto, no es adventista, Dios, es el Señor, nuestro Padre. Que Dios lo bendiga.
me dijo, y otro día puede venir para seguir conversando. Habrá algún momento, pero antes de despedirme, quiero decirle, estimada dama, que hay un día grande, que no es de 24 horas, es un día eterno, el día de Jehová, cuando toditititito el mundo, desde Adán hasta el último tataranieto, le va a decir a Eva, mira Evita, cuántos millones de millones. Ay, Señor, de pie delante de Dios. Y ahí le digo, en el juicio divino hay inmensas pantallas solares. Antes que inventen la mente, la inteligencia artificial, antes que inventen estas cosas que para nosotros, uy, pero para Dios son garabatos, pues. Porque Dios, en su ciencia bendita, tiene libros que no son de tinta y papel, porque ahí no hay azucarera, paramonga ni casa grande. Son inmensos registros donde cuando la persona muere, su espíritu exhala la cinta magnetofónica y un día tu cinta tuya, mi cinta mía, será puesto en la pantalla y no es Dios el que va a juzgar, son tus propios hechos. Le decía la señora, y pasa una persona y Dios no le está condenando, es lo que está escrito. Y pasa una señora muy religiosa. Yo no la estaba tomando a ella como ejemplo. Una señora muy religiosa que vivió francamente a los ojos de la gente como una persona pura, limpia, muy buena. Pero cuando le colocaron su chip dentro de la pantalla solar llamado libro, aparece ella sonriente, alegre por haber alcanzado a hacer buenas obras en este mundo. Pero aparece por ahí un guaguito, un niño chiquitito, un angelito, un nonato. Le dice Altísimo, tú me programaste, mi padre me engendró en el vientre de esta mujer y ella por guardar la silueta o por qué razón sería, porque plata tenía abundante, fue a Trujillo y en complicidad con un médico asesino me sacó por pedazos, me succionó con instrumento mecánico. Cuando estaba diciéndole eso a la señora, ¿cómo será el drama final? Cayó de bruces, así, de rodillas y luego se tiró de bruces. Y decía, Dios mío, perdóname, yo me asusté. Señora, dije, hermano, ayúdame, quiero pedir perdón a Dios. Si tú me conocieras, diría que has venido para darme sátira, pero sé que es el Espíritu del Señor que te ha tocado. Yo soy aquella mujer, como muchísimas. Vamos a Trujillo, entramos ya con el engendro adentro de 2, 3, 4, 5 meses y algunos ya hasta de 6 meses, y algunos con cirugía y algunos con succión. Vaginalmente unos aparatos que son succionados y las criaturas salen como carne molida. Que Dios me perdone, gritaba la mujer. Nunca es tarde. Mientras estás con vida, hay perdón al pie de la cruz. Hay lugar al pie de la cruz. Para ti lo guardó Jesús. Ven y dale al Señor, dale tu corazón. Hay lugar al pie de la cruz. Te llevé por la palabra al pie de la cruz, donde pendió Cristo, el que tiene perdón para perdonar pecados. Ahí donde estás, a través del Facebook, ahí donde estás escuchando en tu radio, donde quiera que sea, ora conmigo. Yo, pecador, confieso delante de ti, Dios santo y puro, que he pecado mucho de palabra y de obra, y que el pecado me ha separado de ti, y que un día vas a tener a juicio todos mis hechos, y que están registrados en mi mente. Amado Dios, hoy busco tu misericordia, invoco tu santo nombre,
Jehová Dios Padre Todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, perdona todos mis pecados. Me arrepiento y agradecido a ti por el perdón de mis pecados. Cambia el rumbo de mi vida, Señor. No más de espaldas a ti, sino frente a ti, Señor. Ingreso por la puerta angosta, que es la puerta del arrepentimiento, y que es Jesús, el Señor. Y caminaré el resto de mi vida en el camino angosto, donde cada paso que doy, iré, Señor, en una vía segura. Y mientras más avance con la ayuda de tu Espíritu Santo y que el ángel de la guarda me proteja, avanzaré y el camino se irá abriendo y el camino se hará bello, lleno de luz. Voy, Señor, a ti. Gracias te doy, bendito Señor. Te entrego hoy mi vida llena de pecado, tal como está, para que tú, que tienes poder, el único que tiene poder, porque tú te inmolaste para limpiarnos del pecado y de la condenación. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén.